Ahora sí. Con todo listo, ahora sí podemos arrancar. No, ahora tengo gente en espera, permítanme. Bien. Segunda semana, contabilidad para la toma de decisiones y vamos a conversar sobre el estado de situación financiera. Este estado, vamos a desarrollar la clase con la intención de elaborarlo, dada la información que ya tenemos. Es decir, no van a hacer todos los registros para construir la información, no, sino que estamos en la etapa donde la información ya está y solo hay que estructurarla. ¿Cuál es la intención? Entender cómo está compuesto, qué elementos intervienen, qué representan, qué significa un valor en comparación a algún otro. Esa es la intención. Veamos. Estas diapositivas ya las vieron, pero recuerden, partimos de las normas internacionales de información financiera que nos indican que un conjunto de estados financieros están conformados por estos 5. Estado de situación financiera, estado de resultados, que también tiene nombre de ganancias o pérdidas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas aclaratorias a todos estos estados financieros. Y vamos a empezar con situación financiera. Sin importar cuál de los estados financieros sean, tienen exactamente las mismas 3 partes: encabezado, cuerpo y firmas. En el encabezado, que es la parte superior de cada estado financiero, tiene otros 3 elementos, que es el nombre de la empresa, y aquí es el nombre completo. Así como la mayoría de los presentes tenemos 2 nombres y 2 apellidos, y para identificarnos usamos esas 4 nombres, en el caso de la empresa es el nombre completo con su terminación, si es sociedad o si no lo es, lo que corresponda de acuerdo a la licencia que le fue otorgada. Si existe un nombre comercial, está bien, se entiende, pero se deja para fines comerciales y se deja para la publicación de estados financieros. Así como de alguna manera nos acostumbramos a decir Banco Ficosa, el nombre completo es Banco Financiera Comercial Hondureña. Así como nos acostumbramos a decir Ban País, Banco del País, Ban Rural, Banco de Desarrollo Rural. Así como decimos DIUNSA, distribuidora universal, etc. Entonces ahí se dice todo el nombre con su terminación de acuerdo al tipo de empresa que sea. Segundo, como existen varios estados financieros, pues necesito identificar cuál estado financiero es con relación a los nombres que corresponden. Y la fecha, y aquí va a ser un punto clave. De acuerdo al estado financiero es la fecha. Cada uno tiene su peculiaridad en cómo va a presentar esa información. El cuerpo lo vamos a ver con el archivo que les dice material de apoyo. Ahí hay está algo detallada la información que está disponible. Pero tiene una lógica, cómo se coloca, a dónde se coloca, por qué va de esta manera, por qué lleva un orden en particular. Esto es lo que vamos a profundizar. Y las firmas, como les comentaba, siempre son las mismas. El contador que lo elabora, el gerente que lo revisa y el auditor que indica que está elaborado de manera razonable. En el estado de situación financiera, de los 5 elementos que vimos la semana pasada, aquí se concentran 3. Activo, pasivo y patrimonio neto. Siendo las cualidades de un activo ser un recurso controlado, nacer en un suceso pasado y dar beneficio económico futuro. Esas son las 3 cualidades. Si las cumple, es un activo. Si no las cumple, puede ser que 1, no se reconozca como un activo, es decir, no aparezca en mis libros. 2, lo que implica en realidad es sí reportarlo, pero implica una revelación, es decir, indicar que tiene una condición. O 3, trasladarlo a un segmento que las NIF no reconocen, pero nuestra contabilidad sí, llamado otros activos.
Por ejemplo, cuando yo les digo, no se reconoce como activo como tal y hay una revelación. Un ejemplo es en particular el sistema financiero, que adicionalmente tiene algo llamado activo contingente pasivo contingente. Y estos son líneas que todavía no le dan un recurso controlado, que todavía no pasa el suceso y que hasta que pase el suceso viene el beneficio. Sin embargo, ya existe una firma entre la institución bancaria y una persona donde se puede dar la situación. Por ejemplo, y más concreto, las tarjetas de crédito. Usted, si usted tiene su tarjeta de crédito con el banco, usted ya tiene un acuerdo de cuánto el banco le puede prestar. Y ya está el límite dado y usted puede llegar hasta el máximo de ese límite. Puede ser que usted no use la tarjeta. Entonces, mientras no la use, el banco no le puede decir, usted me debe tanto, porque no la ha usado. Es un activo contingente. Pero existe la posibilidad de que usted lo use porque ese fue el acuerdo. Entonces se queda por allá en activo contingente y se reporta como márgenes por utilizar. Ese es un ejemplo de un activo que no se reporta como tal, pero que sí interviene. Pasivo, obligación presente, un suceso pasado y se paga con un activo. 3 condiciones. Por esa razón, si yo tengo las deudas aquí, pues en el mismo estado financiero voy a tener los recursos con que se pagan todas esas deudas. Y patrimonio neto, que es la diferencia de estos dos. Es decir, que es la parte remanente de los activos o el residual de los activos una vez pagados todos los pasivos. Así que si la situación financiera de mi empresa no está en las mejores condiciones, el patrimonio neto puede ser negativo. Aunque el Código de Comercio ya establece cuáles son las condiciones para decir la empresa ya no es un negocio en marcha, tiene que desaparecer por condición del patrimonio neto. Muy bien. A diapositiva 6. Esto que están viendo aquí, que ustedes están viendo solo esto, es el archivo de Excel. Entonces, es una imagen, un pantallazo del archivo de Excel colocado de cierta manera. Pero veamos, ¿por qué traigo a colación esto aquí? No es legible, ¿ok? Yo sé que no es legible porque para eso está el Excel, pero ¿qué es lo que se pretende mostrar aquí? Nótese que hay un montón de colores, o sea, hay unas frases marcadas con colores, y noten también la parte superior. Aquí dice activo, por acá pasivo, aquí en medio, y por acá patrimonio neto. Pero noten que hay una línea gris que divide. Que cuando usted la ve y se concentra solo en esa línea gris, tiene forma de una T, de una letra T. Y es intencional. ¿Qué pasa? Entonces, viene el primer concepto ya técnico. Los activos, cuando hagamos una hoja de balance, los activos siempre se reportan al lado izquierdo de la hoja de balance. El pasivo y el patrimonio al lado derecho de la hoja de balance. ¿Por qué? Porque hay una lógica contable donde nosotros reportamos al lado izquierdo valores deudores y esta columna le llamamos debe a todo el lado izquierdo y al lado derecho colocamos valores acreedores y la columna se llama haber. Entonces, ¿qué pasa? Los activos, cuando aumentan de valor, se reportan en el lado izquierdo de la T, o en el debe, o en el lado deudor, y por esa razón tienen saldo deudor. ¿Y cuando vamos al otro lado? Pues los pasivos y el patrimonio neto, con excepción de una cuenta, tienen valor acreedor y se reportan en el haber. Entonces, esa cuenta T que está dibujada es porque así es como reportamos un estado financiero tipo cuenta.
Y como en su momento, en la presentación anterior, si recuerdan, había un cuadro grande para activo y luego decía pasivo más patrimonio. Y eran equivalentes. Se refería a esto. El total de los activos es equivalente a la suma del total de pasivos más el total de patrimonio. Va junto. Obviamente va a tener, para los que no son de ciencias económicas, va a tener un poco más de sentido al hacer el ejercicio. Muy bien. Aquí hay un ejercicio, pero nótese algo. Obviamente en su momento se va a resolver. Hoy no, hoy es introducción. ¿Pero a qué me refiero? Aquí había una T dibujada. Aquí tienen un montón de valores en el lado izquierdo que totalizan 1.505.000 y un montón de valores en el lado derecho que totalizan lo mismo. En el lado izquierdo tengo los activos y en el lado derecho tengo los pasivos y tengo el patrimonio neto. Y en esta estructura, que la empresa en este caso se llama Los Soles, Sociedad de Responsabilidad Limitada, estado de situación financiera, que antes le llamábamos balance general, porque cuadraba, entonces era muy lógico llamarlo de esa manera. Y hasta la fecha todavía muchos le decimos, el balance nos sale más fácil. Sin embargo, la NIF hace hincapié de que este estado financiero muestra la situación financiera, que no solo muestra que cuadra, y por esa razón tiene un nombre bien concreto y que no deberíamos cambiar. Pero hay ciertos hábitos que pues ya llevamos muchos años diciéndolo y es difícil dejar de decirle balance. Así que si yo sé que los que son peritos, contadores, auditores o similares que le dicen es que el balance es tal cosa, no se preocupe, yo lo entiendo, yo todavía le sigo diciendo así. Y la fecha. ¿Qué pasa con el estado de situación financiera? Primer cualidad. El estado de situación financiera se hace a un día en particular. Siempre decimos al 30 de junio, al 31 de diciembre, al 31 de marzo, al 30 de septiembre. Decimos el día en particular. ¿Por qué? Porque si este estado financiero muestra lo que tengo y lo que debo, ese estado financiero cambia todos los días, especialmente si en el pasivo yo tengo que pagar intereses. Entonces, si hay intereses incluidos, estos intereses van incrementando el pasivo, van afectando mi estado de resultados. Entonces, todo cambia diariamente. Y no nos vayamos tan lejos. Si los que estamos aquí, recuerdo que la mayoría indicó que trabajaba para alguien, o sea, es asalariado, a todos nos pagan una fecha en particular. Nos pagan los 15, los 30, los 20, nos pagan quincenal, nos pagan mensual, nos pagan al final del proyecto. No importa cuál fue su periodicidad de pago. El día que usted recibe su salario, salvo que le hagan todas las deducciones desde la planilla, pero vamos que no, que recibo el salario y yo pago mis cuentas. En ese momento, yo tengo mucho efectivo. Y al mismo tiempo, muy probable tenga muchas deudas. Y a medida van pasando los días, yo voy gastando el dinero para pagar mis deudas. Voy gastando dinero para los gastos corrientes. Eso hace que el día 1 tenga mucho efectivo y los siguientes días el efectivo vaya disminuyendo. Por esa razón, el estado de situación financiera es a un día en particular. Y aquí dice, hoy viernes, hoy domingo, esta es mi situación financiera. Si al día siguiente yo pago, entonces ese día tengo menos efectivo, pero a la par tengo menos deudas. Uno va con la otra. Y las firmas. 3 firmas van por defecto y en esta etapa se colocan por costumbre, porque forman parte del estado financiero. Aunque yo sé, no lo va a firmar la misma persona en los 3 cargos. No lo va a hacer de esa manera, pero... ¿no? Ok,
pero siempre se colocan porque es parte. De esa manera decimos, estas 3 líneas son el encabezado del estado de situación financiera. Esta tablita es el cuerpo del estado de situación financiera. Y estas 3 son las firmas del estado de situación financiera. Es decir, estas 3 partes que se mencionan aquí: encabezado, cuerpo y firmas. Ahora sí, entonces yo les comentaba, aquí es introducción, vamos a ver esto en vivo. Ya está a disposición, repito, en la plataforma. Este archivo se llama Estado de Situación Financiera, el PDF, lo que estoy transmitiendo, y el Excel, que se llama Material de Apoyo. Están en la sección de Estado de Situación Financiera. Bien, déjenme cambiar ahora la transmisión. Bien. Ahorita estoy transmitiendo un Excel. Ese Excel es el mismo que está en la imagen en el PDF, pero obviamente aquí ya sí va a ser legible y manipulable. En este caso les puede servir para los ejercicios, para encontrar cuál es la cuenta, para saber a dónde pertenece, qué va a reflejar en ese saldo. ¿Cuál es la lógica? Y es lo que vamos a ver. Permítanme que... Ahí. Vamos a empezar con los activos, que es donde hay más información, hay más consideraciones, más segmentos, para luego irnos pasivo y patrimonio, que después de digerir el activo va a ser mucho más fácil. Bien. Cuando estoy hablando de los nombres de lo que voy a construir, tienen diferentes niveles. Primero, los elementos de la ecuación, los elementos del estado de situación financiera, y retrocedo a decir ecuación, porque el activo es igual a pasivo más patrimonio, son activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces, cuando le pregunte el efectivo, ¿qué elemento de la ecuación es? Es activo. Los proveedores, ¿qué elemento de la ecuación es? Es pasivo. Y claro, si usted todavía no ha pasado por una carrera de ciencias económicas, pues muy probable va a tener que venir aquí a buscarla y darse cuenta a dónde pertenece. Después de entender que hay 3 elementos, estos elementos tienen una clasificación o tienen un segmento. Tanto el activo como el pasivo se segmentan en 2 partes. Una parte corriente y una parte no corriente. Hay más cuentas en activo, sí. Entonces, ¿qué significa que un activo es corriente o que un pasivo es corriente? Significa que si es activo, se va a convertir en efectivo o se va a usar o va a desaparecer en un año o menos. Algunos de ellos ya son efectivos, algunos de ellos es facilito convertirlos en efectivo y en otros casos yo necesito más pasos. Entonces, un año o menos se considera activo corriente. Entonces, sabiendo que el activo corriente busca convertirse en efectivo o busca usarse en un año menos, el pasivo corriente busca cancelarse, liquidarse, pagarse en un año o menos. Por ende, el no corriente, 1, se va a convertir en efectivo, si es activo no corriente, se va a convertir en efectivo en más de un año o no pretende convertirse en efectivo. Pretendo usarlo, pretendo tenerlo conmigo.
Entonces, en ese contexto, lo voy a tener por mucho más de un año. Y el pasivo no corriente, pretendo pagarlo más allá de un año. Pero vamos a llegar a ese nivel detallado. Entonces, empecemos con el activo corriente. El activo corriente, perdón, sí es aquí. El activo corriente tiene subgrupos. El pasivo, corriente, no corriente, tiene subgrupos. Entonces, cuando yo diga subgrupo, me refiero a las partes que tienen color. Naranja o rosadito, no sé cómo se ve para ustedes. En una pantalla lo veo rosado, en otra pantalla lo veo naranja. Y aquí se ve verde. Entonces, los subgrupos son los que tienen colores. Entonces, algunas veces se agrupan información, otras veces se detalla información. Y todo lo demás, que no está en negrita, que no tiene color, que no tiene nada en especial más que reportarse, son cuentas. Son los nombres que se le dan, ya sea a los eventos o ya sea a lo que estamos viendo. Entonces vamos a empezar con los subgrupos. No. Aquí también meto un filtro por color solo para ver esto. Y nos vamos a concentrar en el lado del activo. El activo corriente tiene los siguientes subgrupos y tiene una lógica. Empiezan desde el que es efectivo o le va a costar menos tiempo convertirse en efectivo hasta el que se tarda más en convertir en efectivo, si se va a convertir en efectivo, o el que simplemente se va a desaparecer, se va a gastar. El primer elemento, efectivo y equivalentes. Aquí tenemos estas cuentas que ya me dicen, pues esto es dinero en efectivo, esto es dinero que o solo lo sacas de donde esté, o te mueves a una institución bancaria y lo retiras y está a disposición. Luego vienen las inversiones, pero yo sé que más de uno ya anda navegando en el archivo y se encuentra unas inversiones más abajo, en otro color. Pues aquí recordemos que si las inversiones son corrientes, se van a usar en un año o menos. Si las inversiones están allá, en el lado de no corriente, se van a convertir en efectivo en más de un año o no necesariamente pretendo convertirlo en efectivo. Cuentas y documentos por cobrar. Seguido de inventarios. ¿Por qué los quiero describir a los dos en parte? Si yo, dentro de mi negocio, vendo mi mercadería al crédito, entonces, yo tengo la mercadería en inventarios. Si la vendo al crédito, pasa por acá, en cuentas y documentos por cobrar. Y de aquí sube a efectivo cuando el cliente me paga. Entonces, por eso va bajando la información, porque es como necesito pasos adicionales. Que no, resulta que la venta, yo soy por ejemplo un supermercado y la venta siempre será al contado. Entonces voy a tener el inventario y el inventario, cuando se venda, se paga con efectivo. Alexander. Sí, Master, una pregunta. Hay un orden estricto, ¿verdad? Como usted dice que hay reglas y leyes, ¿verdad? No puedo venir yo y en un activo corriente poner de primer lugar, poner inventarios y después poner efectivo y equivalentes de efectivo. Exacto. ¿Verdad? Porque según entiendo hay un orden y creo que así lo manejan varias empresas. Por ejemplo, lo que es Avon. Avon dice, hace un pedido, lo mantiene en inventario, Ajá. ¿verdad?
pero Avon viene y da un cierto tiempo a los personas que se los distribuyen, no sé si decirles cliente, ¿verdad? Y esos clientes tienen otros clientes que les dicen, no, para tal fecha me lo puede hacer un pago después de 15 días. Entonces eso va más lento, pero como usted dice que no pasa de un año, porque esos son días los que se manejan. Sí, sí, Un muy ejemplo, buen ¿no? ejemplo. Muy buen ejemplo. Y tiene toda la razón. Entonces, incluso en esa descripción, Avon le entrega a sus distribuidores, vamos a llamarlo. Avon, la compañía, le entrega a los distribuidores para que los distribuidores le entreguen a los clientes finales o al usuario final. Entonces, estos distribuidores tienen que pagarle a Avon en su momento. Y a su vez, ese dinero ellos lo van a recolectar de los clientes finales. Ok. Y va un ciclo. Y es intencional este orden. Ok, eso sí. Ahora, ¿cuál es la parte que tengo que ser justo y razonable? Los que somos de ciencias económicas, este orden está escrito en piedra. Es que no se puede mover así. Porque sí lo aprendimos y aprenderlo implicó sufrimiento en el camino. Sin embargo, yo entenderé más de una carrera desde el momento que le digan es que va en este orden, pero resulta que la información no se la doy en este orden. Usted tiene que empezar a ensamblar y mover y llevar. Entonces, entenderé que hay algunos que el proceso es un poco más complejo que para otros. Pero la ventaja es que lo estamos trabajando en computadora donde solo es cortar e insertar. Antes era en papel y los que fuimos peritos, vieja escuela, es más, los que fuimos peritos, porque los peritos incluso en la actualidad trabajan en papel, porque se quiere arraigar ciertas costumbres. Y es como, se le olvidó colocar clientes y llegó a inventarios. Ay, lo siento, tiene que borrar todas las cuentas intermedias, meter clientes e ir corriendo las cuentas. Así nos tocó. Entonces, por eso, cuando en mis clases le piden apoyo a un perito, porque obviamente van a decir, es que si yo no sé, lo voy a pedir a alguien que ya pasó por esto, le va a mostrar cierto rigor y ciertas órdenes que para muchos es difícil procesar, pero es bueno, entienda que esta persona se tomó 3 años en aprenderlo, ¿okay? Y esos 3 años la pasó sumamente mal. Entonces, obviamente, vamos a cuidar y vamos a hacer hincapié en eso. Pero también en ciertas etapas ya al docente le toca ser flexible y contarles, bueno, está escrito así. Pero en la vida real, en entornos donde ya está todo automatizado, resulta que todas estas cuentas, todas estas clasificaciones tienen un código, tienen un número. Y esos números ya están predeterminados, tienen un orden lógico. Por ende, ya simplemente será ordenar de acuerdo al código. Pero ese es un entorno donde tengamos un manual contable. Regresando. Entonces, a medida voy bajando, cuesta más que los activos se conviertan en efectivo. Pero, ¿qué pasa con pagos anticipados? Y aquí viene la primera discrepancia en nuestra ley de impuestos sobre la renta contra las normas internacionales de información financiera. Las NIF dicen, bueno, esto se va a convertir en gasto en un año menos. La lógica o el requerimiento de NIF es hacer estados financieros anuales. ¿Ok? No puedo tardarme más de eso. Tiene que ser anual. Entonces, la NIF me dice, ¿por qué voy a reportar como activo algo que yo sé que en muy corto plazo se va a gastar? Y es inaceptable. Sin embargo, nuestra ley dice, bueno, te reconozco los activos de pagos anticipados. Y si te pones muy inteligente de pasar todo a gasto, lo puedo interpretar como evasión fiscal, porque lo que quiere hacer es ocultar el impuesto inflando gastos. ¿Se puede dar? Entonces, obviamente, yo me tengo que quedar en el entorno de contarles esta diferencia. ¿Cuál es el punto intermedio entonces entre nuestra norma y entre las NIF y nuestra ley de impuestos sobre la renta? Que en pagos anticipados yo voy a tener esas erogaciones que efectivamente
puedo inventariar, puedo controlar, puedo llevar un estadístico. Si puedo hacerlo, está aquí. Si no puedo hacerlo, no invento. Se va a gasto. Entonces, por dar ejemplo, muchos de aquí estamos en instituciones gubernamentales y ustedes sabrán que para pedir una resma de papel, usted tiene que hacer una requisición, mandarlo a, generalmente el área administrativa es la que hace esta custodia y después ellos le entregan a usted. ¿Por qué? Porque ellos no esperan a que usted necesite papel para comprar. Ellos hacen una compra que va a durar mínimo 6 meses, pero necesitan controlarlo y necesitan ver cómo va ese flujo. Entonces, si podemos hacer estas dinámicas, se pueden controlar, se pueden reportar, perdón, como pagos anticipados. Y todos ellos van a desaparecer en 1 año o menos. Ahora voy al otro color. Los azulitos. Aquí ya no se llama corriente. Aquí se llama no corriente. Los azulitos son los subgrupos de los activos no corrientes. ¿Qué me refleja el activo no corriente? Bueno, son activos que se van a convertir en efectivo en mucho tiempo, o sea, en más de 1 año, o no se van a convertir en efectivo. Inversiones y valores. Aquí estaban esas inversiones que les mencionaba al inicio. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esos bonos del Estado a 10 años o los que están en el exterior a 7 años. Aquí tengo certificados de depósito a 2 años. Aquí tengo acciones. Ya vamos a llegar a un detalle que tienen las acciones. Entonces, todos ellos se van a convertir en efectivo, pero a largo plazo, a más de 1 año. Y ya desde las NIF, ya lo que antes nos gustaba llamarle mediano plazo, antes decíamos corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque hablábamos de activo circulante y creamos reglas intermedias. Esas reglas intermedias venían de principios, no de normas. Y era, bueno, si a mí me parece que mediano plazo son 3 años, 3 años. Si a mí me parece que mediano plazo son 5 años, entonces 5 años. Entonces no había comparabilidad. La norma dijo 1 año y todo después de 1 año es largo plazo. No le va a poner nada intermedio. Porque en 1 año pueden pasar muchas cosas. Propiedad, plantilla, equipo. Acostumbramos llamarlo activo fijo. Por el contexto de es el activo que tengo para uso, para el negocio, para administración, y no se va a mover de ahí. Por eso a veces nos gusta llamarle activo fijo. Sin embargo, el nombre correcto es propiedad, planta y equipo. Y son activos tangibles, o sea, los puedo ver, los puedo tocar y sé cuál es su función. Y que los tengo para usarlos. No necesariamente se van a convertir en efectivo. Es probable que si yo quiera renovar las instalaciones, pues voy a vender los escritorios que tenía anteriormente e instalar unos nuevos para intentar recuperar algo. Pero no necesariamente va a suceder eso. Intangibles. Este tipo de activo no corriente es el que principalmente otorga algún tipo de derecho. Pero las normas me exigen que si yo voy a reportar un activo intangible, tiene que tener distintas condiciones y tengo que tener bien claro el derecho. Y si existe, estoy en la obligación de someterlo a deterioro. Si no tiene vida útil, o sea, si no sé cuánto tiempo va a durar, entonces lo tengo que someter a deterioro. Si sé cuánto tiempo va a durar, entonces lo voy a amortizar. Por ejemplo, que usted compró un antivirus, compró la licencia de Windows o la de Office y cada una de ellas tiene una fecha de vencimiento. Por ejemplo, los antivirus sí tienen fecha de vencimiento. Entonces, yo voy a amortizar lo que pagué en el tiempo que me va a durar ese antivirus. Pero, si no tiene fecha de vencimiento, por ejemplo, Windows, la mayoría no tiene fecha de vencimiento, usted lo tiene hasta que siga funcionando. O cuando una empresa compra otra empresa y paga más
del patrimonio neto, entonces genera crédito mercantil, que NIF se llama plusvalía comprada, y somete a deterioro. Ya vamos a llegar a esa parte. Propiedad de inversión, muy parecida a propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo planta y equipo para usar. Yo tengo propiedad de inversión solamente para ganar valor. Y cuando gane valor, lo vendo. Ese es su trabajo, no lo voy a usar para nada más. Y otros activos, entonces aquí es donde viene ese sesgo de, bueno, las NIF dicen que o es o no es. Pero bien, cuando exista la posibilidad de que alguna de esas líneas no se cumple, es decir, recurso controlado, suceso pasado y beneficio económico futuro, cuando alguna de ellas no se cumpla, lo reportamos aquí en otros activos y damos la revelación de por qué está aquí. Ahora sí, vamos al detalle. Y empezamos. Efectivo y equivalentes. Regreso al activo corriente y ahora voy a hablar de las cuentas. Voy a ocultar esto de aquí porque no me sirve. El efectivo y equivalente parto del efectivo que tengo en las cajas registradoras o en el lugar donde se guardan los billetes de la empresa. Pensemos en empresa. No piensen en su billetera, en su bolsa, en su cartera. No, piensen en una empresa. Caja chica o fondo de caja menor, esta es efectivo, sí, pero es un efectivo fijo, que nació para cubrir eventualidades que no son significativas, o sea, que no afectan la toma de decisiones. Bancos, pues es el dinero que en lugar de tenerlo en efectivo, lo tengo en una institución del sistema financiero. ¿Cómo lo convierto en efectivo? Por medio de la tarjeta, por medio de una transferencia, o por medio de ir a un cajero a retirar el dinero, emitir un cheque y canjearlo, o emitir un cheque y entregarlo. Técnicamente yo transferí el efectivo, aunque no lo tuve en mis manos. Y de ahí vienen estas dos. Bien, si ven el Excel, esta celda está combinada y es intencional. Hay depósitos a plazo si hay inversiones en bonos. Si están en efectivo, quiere decir que este certificado o este bono va a vencer en 3 meses o menos. ¿Y por qué lo consideramos efectivo? Porque si ya está en menos de 3 meses, la redención anticipada o la cancelación anticipada realmente no tiene un castigo o el castigo no es significativo. Entonces podemos decir, estos ya son efectivos. La penalización no va a ser relevante. Ahora, se repiten estas dos cuentas aquí. En inversiones, en el siguiente elemento. Entonces, son los mismos conceptos con la distinción que aquí vencen en 3 meses o menos y aquí vencen más de 3 meses, pero hasta 12 meses. Entonces, que tenga un certificado de depósitos a 2 meses es efectivo. Que tenga un certificado de depósito a 10 meses es inversión. Pero si tengo un certificado de depósito a 3 años, aunque no lo veo razonable, pero si lo tuviera, está acá, en el no corriente. Entonces, por eso notarán que hay unas cuentas que se repiten. No, no es error, es que tienen un significado de acuerdo a donde aparezca. Pasamos de las inversiones y bajamos a las cuentas por cobrar o cuentas y documentos por cobrar. Está su equivalente o su antagonista allá en el pasivo. Ya vamos a llegar. Primero, costumbre y nos encanta defenderlo a los contadores. Clientes. Los clientes son mis principales cuentas por cobrar. Si yo me dedico a vender al crédito, son mis principales cuentas por cobrar. El resto no deberían, no deberían. ¿Pueden haber circunstancias particulares? Sí, pero no deberían. Deudores varios, muy similar a clientes, pero los clientes son personas que me deben por lo que yo me dedico. Y deudores varios es una gran gama.
En las cuentas que están presentando aquí, pretendo que marque la diferencia que significa cada una. Pero hay una realidad. Así como el subgrupo se llama cuentas y documentos por cobrar, hay empresas que simplemente dicen cuentas y documentos por cobrar. Y ya. Tal vez porque no le es relevante hacer la separación. Así como algunos dicen caja y bancos, porque tengo una política de que el efectivo que tengo inmediatamente lo llevo al banco, entonces me evito algunos pasos. Bueno, si no es significativa mantener esa separación, puede unirla. Entonces, es una de las situaciones que se pueden encontrar. No se vayan a asustar. Funcionarios y empleados, personas que me deben, pero que trabajan para mí, que trabajan para mi empresa. Sea porque yo le di un anticipo, sea porque yo le di alguna facilidad crediticia, existe ese beneficio laboral, por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando al cajero, a la cajera le faltó dinero, pues aquí se lo van a cobrar. Y de ahí cualquier otro que tenga apellido por cobrar. Entonces, si se ponen creativos, todas las actividades le pueden poner apellido por cobrar. Simplemente ese tipo de situación alargaría el balance. El estado de situación financiera. ¿Qué peculiaridad tiene entonces documentos por cobrar? Documentos por cobrar, a diferencia de clientes, estaría suscrito por un pagaré o por una letra de cambio. Si está formalizado de esa manera, se convierte en un documento por cobrar, porque hay un papel de por medio. No quiere decir que los clientes no haya papel de por medio. La diferencia será que este está asociado al negocio y muy probable es toda otra actividad. Pero pueden muchos decir, todo mi negocio yo lo voy a respaldar con pagarés o con letras de cambio, que es más acostumbrado al pagarés, porque desde el inicio se firma cuánto es la que yo como cliente tengo que pagar. Y todo lo de reporto aquí, ok, se entiende. Es muy particular. Recuerden que contabilidad es una técnica. Entonces, tiene, no sé si es bueno o malo, pero tiene la versatilidad de adaptarse a lo que necesita el negocio. El enfoque que tenemos ahorita es una empresa comercial. Solo tenemos un inventario. Me dedico a comprar y vendo lo que compro. No hago nada más. Pero si mi empresa se dedica a fabricar, entonces tengo distintos inventarios. Tengo un inventario de los materiales, tengo un inventario de lo que estoy trabajando, pero que no está terminado, y tengo un inventario de lo que ya está terminado, que está disponible para venderse. Pero aquí nos quedamos con uno solo en la premisa de empresa comercial. Y de ahí vienen todos los que no se van a convertir en efectivo, sino que se van a gastar en un mes, perdón, en un año o menos. ¿Cómo qué? La papelería, material de empaque, aseo, publicidad, cualquier anticipo que yo dé y cualquier con apellido pagado por anticipado. Pero, por ejemplo, rentas pagadas por anticipado. Esta es una pregunta que me suelen hacer casi siempre. No es el depósito que se le pide a una persona cuando arrienda un lugar, que está arrendando una casa, un apartamento o un espacio para vender. Entonces, si le dicen, bueno, el negocio se hace conmigo dejando 2 meses de depósito y pagando 1 mes por adelantado, o 2 meses por adelantado, o sea, de entrada le cobran 4 meses de renta. Pues esos 2 meses adelantados están aquí. Y ese depósito se llama depósito en garantía. Es un depósito que usted no lo va a ver hasta que salga del lugar y entonces el propietario tenga que hacer reparaciones. Entonces el depósito en garantía sirve para cubrir esas futuras reparaciones. ¿Y dónde iría ese depósito en garantía? Acá al final. Porque sí le da un derecho, sí es de un suceso pasado, sí hay un beneficio económico futuro, pero usted no lo puede obtener salvo que finalice el contrato de renta y todo salga bien. Entonces, esa sería la revelación detrás del depósito en garantía. Así que todos estos al final se convertirán en gasto. La gran mayoría de gastos de administración,
su defecto gastos de venta. Y en el caso particular de los intereses, gastos financieros. Porque si lo pagó por anticipado es que simplemente hizo un pago, pero a medida pasan los días, los intereses corrientes se van a ir comiendo lo pagado por anticipado. Todo esto es la parte corriente, paso a no corriente. ¿Cómo quedo con el no corriente? Bueno, parto de las inversiones que vencen en más de un año. Pero nótese algo. ¿Se fijaron que arriba está bonos y plazo? Pero no está inversiones en acciones. ¿Por qué? ¿Se les ocurre algo? Voy a hacer una pregunta. Y yo sé que más de uno sí la sabe. Cuando usted crea una empresa, ¿la crea con fecha de vencimiento? Usted dice, yo creo esta empresa para cerrarla en 3 años. ¿Quién dijo no? No. Depende. Ajá. Las acciones seguirían incrementando, por eso no van ahí en no corriente. Esa es una de las opciones. Entonces, ¿qué pasa? Como las empresas se crean con vida infinita, es decir, solo se va a cerrar por los siguientes eventos, pero no es que la voy a crear para cerrarla en un tiempo. Hago el paréntesis. ¿Existen empresas así? Sí. ¿Es recurrente? No. Pero bien, si yo creo una empresa sin vida finita, perdón, con vida infinita, y la porción de una empresa se llama acción, entonces estas no tienen fecha de vencimiento. Lo único que puedo hacer es negociarlas si existe un mercado secundario. Si existe una bolsa de valores, puedo negociar estas acciones, pero no se van a vencer. Por esa razón, las inversiones en acciones no aparecen aquí. O sea, no es accidental, tiene un sentido. Con los bonos y los depósitos a plazo, pues simplemente van a vencer más allá de 12 meses. Y por eso esta celda está combinada. Propiedades, planta y equipo. Interino, así como el efectivo, parte de lo que es efectivo a lo que simplemente tengo que esperar, propiedad, plantilla y equipo pasa de lo que no se mueve a lo que se mueve fácilmente. El terreno, ahí está, en un lugar, en un punto del mundo con unas coordenadas. Usted podrá hacerle agujeros, llenarlo de agua, colocarlo en tierra y sigue existiendo, sigue estando ahí, sigue siendo el mismo. Con mayor profundidad o más allá del nivel del mar o lleno de agua o lleno de otra cosa, dependiendo para qué lo use. Los edificios, claro, en nuestro entorno hondureño no se mueven. Usted construye y ahí se queda porque usted hace cimientos, empieza por ahí. Sin embargo, los edificios sí pueden desaparecer. Sale una catástrofe donde el agua se lo lleva, un terremoto, un sumidero, desaparece por completo. Entonces, no se mueve como tal, pero puede dejar de existir. Mientras que el terreno siempre existirá. Ahora, si el terreno, porque lastimosamente nuestra geografía, no sé si esa es la palabra correcta, pero la forma en que en nuestro país, pues sí, el terreno puede desaparecer porque un río se lo llevó. Pues no desapareció, lo que pasa es que ahora está dentro del agua. La ubicación geográfica de su terreno está dentro del agua y muy probable ya no sea sensato utilizarlo. Pero sabemos que en estos tiempos existe mucha tecnología y se ponen bastante creativos para revivir algo que está dentro del agua. La maquinaria, esta la uso para producir, si lo tengo. Pero si es para un servicio, entonces se convierte en mobiliario. Es decir, la caja registradora, el mostrador, los anaqueles son mobiliario.
La maquinaria sería, por ejemplo, algo para cortar, para fundir, para doblar, es decir, cumple una función en un proceso de producción. Esa es la diferencia entre maquinaria y mobiliario. Por eso encontrarán en otras bibliografías que le llaman así. Maquinaria y equipo, mobiliario y equipo. Pero es que el equipo está repetido. Bueno, a veces tiene computadoras que simplemente trabajan para activar o desactivar una máquina. Y tiene computadoras para las labores administrativas. Entonces, hay un sesgo ahí con y el equipo. Pero es normal. Estos tres, en el contexto me dicen lo mismo. Son automóviles. Son vehículos de X cantidad de ruedas. No digo 4 porque unos tendrán más, otros tendrán menos. Pero si no hay mayor necesidad de separarlos, generalmente lo llamamos vehículos. Pero si en lo que yo tengo de transportar, tengo algunas que es para llevar mercadería y tengo otros que es para llevar personas, entonces el equipo de transporte lleva personas y el equipo de reparto lleva mercadería. Aunque yo sé, hay unos que recuerdo de chicos anteriores, pero ya los de pregrado que se ponen creativos. Entonces, no se pongan creativos porque van a empezar a inventar cuentas. Y herramientas, pues son esos utensilios que me van a durar, eso sí, más de un año y cumplen una función en particular, sea en la prestación de servicios, en la administración o en la producción. Entonces, nótese que paso de un activo que no se mueve a uno que difícilmente se mueve, a uno que se mueve con apoyo, a unos que se mueven por su cuenta y otros que se mueven en cualquier cosa. Entonces, esa es la lógica de propiedad de plantilla y equipo. Tiene un sentido de por qué aparecen las cuentas en cierto orden en particular. Intangibles, les comentaba, todos estos no tienen apariencia física, no tienen una función concreta. Lo que sí tienen es un derecho en particular. ¿Cuáles? Si se llama plusvalía comprada es porque yo pagué por una empresa. Antes se llamaba crédito mercantil, incluso creo que en nuestras leyes todavía se llama crédito mercantil. Sin embargo, el crédito mercantil en alguna etapa, en alguna industria se puso subjetivo. Y era, es que porque el público me ve bien, ya tengo crédito mercantil, ya me puedo vender bien. Vino la norma y dijo, si pagó, entonces sí. Si no se ha pagado, si usted simplemente cree que le van a comprar y preguntan y le dicen que sí, pero usted no lo ha pagado, entonces no. Y por eso le cambiaron el nombre a plusvalía comprada. Si sucedió el evento de compraventa, existe. De lo contrario, no. Derecho de autor, pues aquí está para todo el material intelectual. Marca y patente, aquí está para un entorno más industrial y más para mercadeo. ¿Cuál es la peculiaridad aquí? Que a nivel mundial las patentes tienen fecha de vencimiento. Incluso, no sé si se han dado cuenta ahorita que en el caso particular de Estados Unidos, no sé si se diría patente, pero para algunos de sus muñequitos, Mickey Mouse, Winnie Pooh, tenían vigencia de 90 años, si no me equivoco, que era uso exclusivo de Disney. En estos próximos años, ahorita 2022, muere la primer patente y van a seguir otros. ¿Qué significa? Todas las patentes tienen fecha de vencimiento. En la mayoría de industrias, 100 años. Entonces, después de 100 años, una patente es de uso público. Cualquier persona lo puede usar y no le tiene que pagar al que la creó. Entonces, un dato muy peculiar es la Coca-Cola, es decir, el refresco que conocemos, no está patentado. Y usted diría, ¿pero cómo es posible? No, no está patentado. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, en los peores escenarios, la patente dura 100 años.
Si hubiera estado patentado, creo que ya lleva como 120, 130 años la marca, ya sería de uso público la fórmula. Ellos hacen uso del derecho del secreto industrial, donde se someten a las pruebas rigurosas, donde el producto no es dañino para la salud, saquen sus conclusiones, pero no revelan ni registran con nadie la fórmula para poder hacer uso discrecional. Entonces, un dato peculiar solamente sobre las patentes. Máster, una pregunta en eso. Ajá. Así como Pollolandia, que son polleras que tienen su patente, no sé cuánto tiempo tenga de haber surgido Pollolandia, pero Ajá. sí son que han vendido sus patentes a nivel mundial, si se podía decir. Sí. Por ejemplo, ellos lo que tienen es, se reservan el derecho de proporcionarle el condimento. Entonces le dicen, ese es el pollo, usted lo consigue, pero se condimenta con esto, con este proceso. Entonces, algo tan sencillo como decir, por cada tantas libras de pollo, usted va a colocar tanto de la fórmula y lo va a dejar reposar 24 horas, 10 horas, no sé cuántas horas son. Entonces, ese proceso está patentado. Entiendo que está patentado, lo que significa es que después de 100 años, pues, la fórmula será pública y la podrá usar cualquier persona. Entonces, un dato peculiar, por si tienen niños y han escuchado que viene una película de Winnie Pooh, la película no es para niños. Entonces, más que todos los que tienen niños, preocúpense porque tal vez van a decir, Winnie Pooh, voy a llevar a mi niño. No está hecho para niños, es algo de terror. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque ahorita en 2022 va a vencer la patente de Winnie Pooh y ya va a ser uso público. Entonces, hago ese paréntesis porque los que tenemos niños chiquitos y que nos encanta llevarlos al cine, tengan mucho cuidado porque se pueden llevar sorpresas, ¿ok? Bien, las licencias, si tienen fecha de vencimiento, se amortizan. Lo mismo con los programas, pero aquí hay una peculiaridad. Las NIF no aceptan lo creado internamente. No lo aceptan. Tiene que ser comprado para que sea aceptado. Permítanme. No. Tiene que ser comprado. Buenas tardes, Máster. Hola, Darwin. Una pregunta. ¿Y con los inventos que se desarrollan, eso entra aquí en patentes y marcas o es diferente? Por lo que ¿Sí? usted mencionó hace poco de que por ejemplo, cuando hay un invento y que se tiene que vender, a veces el que lo crea tiene una patente en este caso. Sí, efectivamente. Si dice yo, por ejemplo, recuerdo en un momento que para mí era un boom escuchar los motores a base de agua, no de gasolina, sino que agua. Y resulta que hay como 1000 diseños de motores de agua. Entonces, cada uno de ellos tienen el derecho de pagarle a esta persona que lo inventó por cierto tiempo en particular. Después de ahí, usted tiene a disposición en el registro donde esté la información y usted utilizarlo para comercial. Entonces, aquí es de jugar mucho con el derecho, pero sí, si usted lo patenta, tiene ese sesgo de que después va a ser público. Entonces, existe este secreto industrial. Perfectamente, no sé en Honduras en particular cómo está el secreto industrial regulado, si es con el Instituto de la Propiedad, donde puede decir, someto mi invento, mi creación, que yo voy a comercializarlo, a garantizar la seguridad del ser humano, de los seres vivos, etcétera, pero no voy a patentarlo porque no quiero dejar el registro de cómo lo hice para que mis próximas generaciones, no sé, 5 o 6 generaciones puedan disfrutar del beneficio. Pero sí, definitivamente, los inventos están aquí, en las patentes. Pero también está el otro sesgo. Si usted no lo patenta y por algún motivo pierde la información o la pone a disposición o le robaron su computadora y se llevaron esa información y la encontraron y hicieron negocio con él, usted no tiene nada con que, no tiene fundamento legal con que reclamar. Entonces, se la juegan de esa manera. ¿Okay? Pero también, para que le paguen, tienen que usar el 100% del producto tal como usted lo inventó.
Si lo que hicieron fue inspirarse en su producto y crear el propio, o decir, del procedimiento que él dijo, 90% aplico y 10% es mío, ya es una patente diferente. Así sea que los pasos principales sean su invento. Entonces es un sesgo, y esto es a nivel mundial, es un sesgo bien delicado la patente. Un ejemplo son los chinos, además. Sí, exacto. Muy, fíjese que nunca lo había pensado, pero tiene toda la razón. Para cierto, de todos los productos estadounidenses existe la versión china, más barata y de menor calidad. Pero es cierto, buen punto. Y no le tienen que pagar nada. Y lo otro, perdón que no lo mencioné, con las marcas, aunque la línea se llama marcas y patentes, las marcas también se paga el derecho. Hace muchos años existía un lema en Diunsa. Ahorita yo sé, el lema de Diunsa o el eslogan de Diunsa es solo marcas campeonas, creo, algo así se llama el nuevo. Pero muchos años antes, el eslogan decía distribuidor exclusivo de Honda. Y era parte de su eslogan. Muchos lo escuchamos en su momento. Ya lo dejaron de decir. Ahora dice distribuidor exclusivo de marcas no sé qué y después quedó solo marcas campeonas. Así. ¿Qué pasó ahí? Diunsa le había pagado a Honda la exclusividad de negociar esa marca en Honduras, pero eso generalmente llega por mucho hasta 20 años. Después de 20 años queda a discreción del propietario de la empresa distribuirla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa tiene la distribución exclusiva, si alguien más trae el producto al país y lo comercializa, el pecado no está en traerlo al país, el pecado está en comercializarlo. Entonces, en este caso de UNSA, por ejemplo, puede ejercer acción penal contra la empresa que está comercializándolo también. Así como funciona el registro de las marcas para efecto con el propietario original. Bien, propiedad de inversión. Se repiten las cuentas de propiedad, plantilla, equipo, pero les comentaba. Propiedad, plantilla, equipos para uso. Propiedad de inversiones, esperar que gane valor y venderlo. Entonces, solamente lo tengo esperando que gane valor, nada más. Y solo se reconocen estas dos. Otros activos, o sea, todos estos que no cumplen alguna condición o que tienen alguna situación particular que no pueda cumplir las 3 condiciones de un activo. Gastos de instalación, gastos de organización, desde el momento que se llama gasto, ya está bien claro. Esto no va a generar beneficio económico. Los gastos de organización y los gastos de instalación son un derecho que nos otorga la Ley de Impuestos sobre la Renta, de que si yo creo una nueva planta de producción o creo una empresa, los gastos necesarios para la creación se pueden amortizar durante 5 años, con la premisa de que todos esos gastos originales no me peguen tan drástico en mis resultados y pueda tener ganancia. ¿Cuál es el problema? Le pueden amortizar 20, 30 años. El hecho de que amortice esas erogaciones no es garantía de que la empresa va a sobrevivir. Pudo haber contratado al mejor abogado, haber hecho el papeleo perfecto y crear la empresa a la primera, pero la creó en una zona donde los clientes no la quieren. O simplemente el producto que vende no está, el mercado meta no está en el lugar donde lo colocó y no tiene estrategia para llevar a otro lugar. Pues todo lo que pagó se gastó, no va a recibir ningún beneficio. Entonces, estas dos líneas existen por nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta, sin embargo, las NIF no las consideran. Depósito en garantía, lo que les comenté, son ese depósito que deja para un arrendamiento y la única manera de que el monto que usted reporte aquí se convierta en activo es que finalizó el arrendamiento y el propietario del bien arrendado no necesita ese dinero y se lo devuelve. Documentos por cobrar, largo plazo. Las normas dicen que si ya se tarda más de un año puede que ya no sea realizable y que empiecen a existir problemas. Entonces, existe acá. Pero sabemos que en la dinámica de las leyes, si existe un documento que va a vencer en 5 años, pues no va a prescribir en esos 5 años. Bancos. ¿Por qué está bancos aquí? Además de aquí. El banco que tengo en efectivo equivalente es mío.
Lo tengo a disposición. Puedo sacar la cantidad de dinero que yo planeé. El banco que está aquí, la cuenta está pignorada o tengo algún problema que no puedo usar el dinero a discreción. Lo mismo con los certificados que sirven de garantía, también acá. Entonces, cuando decimos que la cuenta está pignorada, embargada, entonces está acá. Mientras no se resuelve el litigio, o mientras no se cumple la cláusula donde me liberan de responsabilidad, se quedan otros activos. Y terrenos, hay liques que se siguen repitiendo las cuentas. El terreno de aquí lo estoy usando, el de propiedad, plantilla y equipo. El terreno de inversión, estoy esperando que gane valor para venderlo. El terreno de otros activos. Está abandonado, está invadido, estoy teniendo un problema para comprobar mi propiedad o está en un litigio donde resulta que 100 años después aparecieron nuevos dueños, entonces está resolviendo ese litigio. Así que mientras no se resuelva, ni lo pueda usar, ni lo pueda vender, se viene para acá, a otros activos. Entonces, ¿hay una lista de cuentas amplia? Sí, y este es un resumen de esa lista amplia. Pero lo que quería explicar aquí es los tiempos, para que sea corriente o no corriente, y por qué se reporta en dónde. Obviamente, para efectos académicos, se le da explicación de, mire, este terreno no tiene ninguna anotación, es propiedad, plantilla y equipo. Este terreno lo tengo para renta específica o para ganar valor, lo tengo en este lugar. Entonces, después del activo, ¿qué es lo que es largo? Pasivo y patrimonio. El pasivo, como les comenté antes, se reportan en corriente y no corriente. Aquí. Y las cuentas se repiten en corriente y no corriente. ¿Cuál es la única discreción? Cuando va a vencer esta deuda. Cuentas y documentos por pagar. Cuentas claves. Proveedores. Esta es la persona que yo le debo por darme la mercadería. Él me provee los insumos o la mercadería a vender. Entonces, el que me debe a mí por mercadería se llama cliente. El que yo le debo se llama proveedor. Cualquiera con apellido por pagar. Y acreedores varios. Entonces, generalmente decimos así. Debo por mercadería, proveedores. Todo lo demás, acreedores varios. Pero, si usé un documento llamado pagaré o letra de cambio, utilizo documentos por pagar. Y de ahí cualquiera por pagar. Aquí en general, el orden no es riguroso. Pero sí le ponemos atención a proveedores porque es el que se relaciona a mi actividad. Préstamos. Tiene la peculiaridad. Está tanto en corto plazo, corriente, y largo plazo, no corriente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo separamos? Si las cuotas o el préstamo completo, pero si las cuotas vencen en los próximos 12 meses, es corriente. Si las cuotas o todo el préstamo vence después de 12 meses, es no corriente. Digámoslo de esta manera. ¿Cuánto tiempo duran los préstamos de una casa? ¿Cuántos años? 20 años, más o menos. 20 años, en algunos casos, que ahorita se está dando mucho el boom, 30 años. Entonces, 20 años. Las primeras 12 cuotas, asumiendo que lo pagamos mensual, las primeras 12 cuotas están aquí, en corriente. Las cuotas restantes, que son un montón, no sé cuántas son, se van acá, a no corriente. Entonces, lo que el contador hace es ir jugando con la porción de capital que va a vencer dentro de los 12 meses. ¿Y por qué decía la cuota o todo el préstamo? Porque cuando se trata de todo el préstamo es cuando hay una forma de pago que se le llama, por ejemplo, capital al vencimiento. Que yo le digo, mira, te pido prestado porque voy a producir café. El ciclo del café es tanto tiempo, no soy productora de café, así que no sé cuánto tiempo es. Es tanto tiempo, entonces te pido para la producción y para la cosecha. Te voy a pagar hasta que venda mi cosecha. A eso se le llama pago al vencimiento. Y puede pasar años
si tiene una relación comercial con la institución que le permita hacer esa confianza. La mayoría no, la mayoría por lo menos hace unos abonos ahí intermedios. Las provisiones son pasivos. ¿Por qué? Estas provisiones no estoy hablando de estimaciones por deterioro, ni de prestaciones, ni amortizaciones. Estas son posibles pagos que yo tengo que hacer por algo en particular o cálculos que tengo que hacer, por dar un ejemplo. Compensación a empleados, todo el marco de protección social que ahorita pues honestamente no sé en qué quedó, porque sí sé que se derogó, pero no han creado el paralelo. Con el marco de protección social lo que nació fue la obligación de que la empresa calculara su pasivo laboral y con autorización suya, el pasivo laboral se fuera invirtiendo en una AFP, las privadas, o en el RAP. Mientras que los que aquí ya estamos en la lista, que somos del IPM, del INJUPEN, del INPREMA, bueno, ya eso está en cada uno de esos institutos. Ya estamos en un marco de protección social. Sin embargo, la empresa privada no. Entonces, eso fue lo que se buscó. Al derogarlo, pues ya no existe esa obligación. Entonces, ahí donde sucedía, donde despedían a la persona y no le pagaban el dinero inmediatamente y le decían, ay, es que necesito 6 meses, un año para pagarte porque no tengo el dinero. Y otras empresas, pues también el marco de protección dijo, bueno, vayan calculando el pasivo laboral y se lo van liquidando en su sueldo. Entonces, ahí queda responsabilidad del empleado tomar una porción de ese sueldo y depositarlo para que tenga fondos en la vejez. Pero bueno, entonces como esta es obligación de que la empresa lo va a pagar, está por acá. Garantías y reclamos legales. Ustedes han visto de compra tal cosa y tiene tanto tiempo de garantía. Entonces, para cubrir garantías implica reparación o implica negociación con el dueño de la marca. Entonces, usted va creando una porción que posiblemente tenga que pagar. Si existe la posibilidad de que tenga que pagar esto en un año menos, es corriente. Más de un año, no corriente. Y así como los pagos anticipados de activo, en pasivo tenemos cobros anticipados. Los pagos anticipados de los activos se convierten en gasto. Los cobros anticipados de pasivo se convierten en ingreso. Y aquí están este tipo de erogaciones a las que yo no me dedico como tal, pero que los voy controlando y a medida que pasa el tiempo, los voy a ir devengando. Si este cobro será para un año menos, es corriente, aunque en la realidad yo no veo cobro anticipado por más de un año, pero si existiera más de un año, es no corriente. Entonces aquí no hay mayores cuentas que como allá en el activo de, es que si tiene esto es aquí, es que si tiene el otro. No, aquí simplemente es cuándo hay que pagarlo. Un año menos, corriente. Más de un año, no corriente. Y patrimonio neto. En patrimonio neto, aunque la NIF es más robusta sobre los elementos que puede contener, nos concentramos en el patrimonio neto como es nuestra realidad. Y parte de el capital social, sean partes sociales, sean acciones, dependiendo del tipo de sociedad. Partes sociales cuando es sociedad responsabilizada, acciones es, responsabilidad limitada, y acciones es cuando es sociedad anónima. Reservas podemos crear las que correspondan. Estas reservas son una porción de las utilidades. Cuando yo las reconozco, aparto. ¿Dónde los coloco? Bueno, 5% es reserva legal. Esto viene por Código de Comercio. Si está en mis estatutos, todas las empresas tienen estatutos. A la par de su escritura de constitución, están los estatutos. Si está en los estatutos, se llama así. Si la está creando por decisión de los propietarios porque quieren hacer algo en particular, se llama voluntario. ¿Y se pueden poner creativos con los nombres? La verdad sí. Resultados acumulados. Aquí pueden ser utilidades y pueden ser pérdidas. Entonces, si yo acumulé utilidades, se llama utilidades de años anteriores.
Si yo he acumulado pérdidas, se llama pérdidas de años anteriores. Y la del año que estoy en el momento es utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Y aunque usted me diga, es que no tiene sentido pérdidas de años anteriores, y, o sea, es que si voy perdiendo, yo cierro la empresa. La mayoría haríamos eso. Pero, la experiencia nos dijo, las empresas pueden existir a pesar de que tengan puras pérdidas acumuladas. 1. 2, algo que se llama evasión fiscal. Y hay muchos que dicen, es que nunca ganaron de esta empresa, nunca. Solamente para no pagar impuestos sobre la renta. Pero ahí les aplica aportación solidaria. Y activo neto, si en dado caso la empresa tiene mucho valor. Pero ahí hay unos que por evasión fiscal, la verdad, o sea, esto no me lo invento, dicen que han perdido toda su vida, lo cual no tiene sentido. Usted va a tener una empresa para ganar. Y si tiene una empresa para perder, entonces es algo social y se sabe que usted va a perder, pero es porque su fin es ese, es social y no va a ganar con esa actividad. Y básicamente usted recibe dinero para utilizarlo, pero no va a ganar más. Y bien, todo esto son las cuentas del estado de situación financiera. Este archivo ya está a su disposición para lo que vamos a hacer miércoles y jueves. ¿Alguna consulta que queda en la grabación? Y sí, los contadores esto se lo saben así. O sea, ya le dicen la cuenta y ya saben dónde está. El resto pongo a disposición esto. Por lo menos un control B, buscar, o control F si está en inglés, y buscar la palabra, la cuenta que usted está utilizando y decir, esto pertenece a tal lado. ¿Okay? Entonces, pero sí, los contadores, esto lo sabemos como el diario. Entonces aquí me despido. Detengo la grabación.